¿En qué capítulo nos quedamos? Dimos ya el 14. Hay que empezar el 15 ahora. ¿Eh? Empezamos el 15 ahora. Ahora sí, muy bien. Gracias, Señor. Capítulo 15 de Romanos. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Esta es la vida espiritual avanzada. Muy poco creyente alcanza este grado de espiritualidad. Así que los que somos fuertes, porque somos sanos y fuertes, debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, no para darle su vicio, alguna cosa que uno quiere agradarle, no. Eso ya hay que privarle, no. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Sí, para la edificación espiritual, para el crecimiento espiritual. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Sí. Los vituperios son los insultos de los que te insultaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Sí, el Dios únicamente de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, unidos a una voz glorifiquéis al Dios y Padre. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Sí. Pues os digo, dice, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, es decir, que vino a servir al pueblo judío. Al pueblo judío se le llama también la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Los gentiles, toda nación que no pertenece a la nación judía, son gentiles. Sí, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Dice, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles
Esta es una profecía. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo judío. Alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros, amonestaros o instruiros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencias de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Tanto predicaba Pablo el Evangelio y dice que llenó de punta a punta. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Sí. Sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán. Los que nunca han oído de él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Tanto Pablo quería alcanzar Roma, pero Dios no le permite fuera de tiempo.
Pero ahora, no teniendo más campo en esas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, visitar a Roma, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues le pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que las ofrendas de mi servicio a los santos en Jerusalén se aceptan, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Termina el capítulo 15, bastante largo, 33 versículos. Y habla de muchas cosas. Comenzamos otra vez el 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ese ya es un crecimiento avanzado para pensar así, para actuar de esa manera. Un crecimiento. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo, no en lo que es bueno para edificación. Cada uno de vosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Eso es lo que buscamos y lo que buscaba Pablo, la edificación de los santos, es decir, su crecimiento espiritual. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Los vituperios, los insultos, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Repetimos el verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes
para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de toda paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Sí, pero el Dios de la paciencia, nuestro Dios tiene paciencia, o de lo contrario ya no hubiéramos vivido. Por su paciencia estamos con vida. Sí, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Esto es lo que hace el crecimiento espiritual, cuando todos los santos sienten la misma cosa, la cosa espiritual, y buscan. Ya no hay tiempo para otra cosa. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para que unánimes, o sea, unidos todos, a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así alabamos a Dios todos unidos, como si fuera una sola voz. Y este es el deseo de Dios de formar nuestro carácter, para no ocuparnos por cosas pasajeras, sino por la cosa eterna. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Sí, esta es la comunión, la ayuda mutua. Recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Sí, pues os digo, dice, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Sí, Él fue siervo para el pueblo judío. Su ministerio es entre los judíos. Recién Pablo tuvo ministerio entre los gentiles. Pero nuestro Señor trabajó entre los judíos nomás. Y no acepta a los gentiles. Recordamos de aquella mujer en el capítulo 15 de Mateo, y podemos ver un poquito y vamos a entender mejor. Capítulo 15 de Mateo, versículo 21 al 28. Y atendiendo bien ya es muy claro.
Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Por primera vez pasó la frontera de Israel y entró entre ciudades gentiles. Tiro y Sidón fueron ciudades gentiles. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra, se cayó de ella. Y nunca había hecho Jesús así. ¿Y por qué hizo esta vez? Porque esta mujer no era judía, era cananea, era gentil. Y él vino para los judíos nomás, y los gentiles quedan ya para Pablo más adelante. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues la voz está a nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No soy enviado a otra nación, sino a la oveja perdida de la casa de Israel, solamente para Israel. El ministerio de Jesús fue entre los israelitas. Sí. Y por eso Dios levantó a Pablo para darle todas las naciones, el mundo entero. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Ahora toma su lugar humilde y pide: por favor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El pan de los hijos de Israel y echarlo a los gentiles. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Sí, razonó con él la mujer. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Imagínense cómo insistió la madre y se sanó, se libertó del demonio. Y eso no es así, no, con remedio natural no sale demonio, solamente con oración de fe. Y así el campo del Señor fue entre los judíos. Y el bautismo, la fórmula de bautismo para los judíos es el nombre de la Trinidad. Eso tenemos Mateo 28, 18 y 19. Y vamos a mirar para entender mejor, porque queremos entender bien la Escritura. Capítulo 28 de Mateo, versículos 18 y 19. Jesús ya resucitado acá. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero él hasta ahora no hace uso de esta potestad. Pero muy pronto cuando él venga a llevar a su pueblo, allí va a hacer uso de esta potestad, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones gentiles, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
esta fórmula de bautismo solamente para los judíos, en el nombre de la Trinidad. Y los creyentes de la iglesia se bautizan en el nombre de Jesús y nada más. Imagínense, si alguno no entiende bien, podemos buscar la referencia. Sí. Y la referencia vamos a encontrar en los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles. Y dice claramente los Hechos de los Apóstoles, la obra de los apóstoles. Y vamos a comenzar con el capítulo 2. El verso 38, capítulo 2 de los Hechos, verso 38, dice Pedro: y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, ya no en el nombre de la Trinidad. ¿Por qué? Porque ya la nación judía ya perdió su oportunidad, rechazó a su Mesías, a su Rey, a Jesús. Entonces Dios llama a los gentiles y introduce una manera de bautismo diferente. Ahora en el nombre de Jesús nomás, ya no es más en el nombre de la Trinidad. Aquí ya tenemos el primer caso. Después, en el capítulo 8, desde el verso 14, vamos a leer. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Note que ya no usan el nombre de la Trinidad. Eso quedó para los judíos. Y como los judíos rechazaron a su Mesías y Rey, entonces le corresponde, después de salir la iglesia, después de ser arrebatada la iglesia, ahí Dios va a tratar con los judíos nuevamente. Sí. Aquí ya tenemos bautismo. Dice: habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Sí. Y otros, en el capítulo 10 vamos a encontrar la misma cosa. Capítulo 10 de los Hechos. Y podemos leer desde el versículo 44 en adelante. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Otra versión dice el sermón. Acá usa el discurso de este traductor, tiene muchas fallas. Y los fieles de la circuncisión, es decir, los fieles de los judíos, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, embelesados, asustados. ¿Y por qué? Y se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo.
porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Ya no hay nada en el nombre de la Trinidad, en el nombre del Señor Jesús nomás el bautismo. Este es el bautismo para la iglesia, para el reino en el nombre de la Trinidad, para la iglesia en el nombre de Jesús. Yo creo que ya entendemos muy bien eso. Eso es lo que queremos enfatizar para entender bien la palabra de Dios. Volvemos al capítulo 15 de Romanos. No sé dónde habíamos quedado. Bueno, si repasamos otra vez no importa, vamos a aprender mejor. Podemos, desde el verso 7 en adelante vamos a seguir otra vez la lectura. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar la promesa hecha a los padres. Cristo Jesús vino a ser siervo, un esclavo de la circuncisión, es decir, un esclavo de los judíos. Cristo Jesús vino a ser un esclavo de los judíos. Imagínense cómo Dios muestra la realidad de la cosa. Nuestro Señor servía. A veces se cansa y lleva a su discípulo: vamos al desierto a descansar, dice. Y va al desierto y allí llega otra vez la multitud. Le siguen. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Estas son profecías con relación a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? ¿Ustedes pueden decir quiénes son? A ver, alguien me dice. Todo el que no es judío. Todo el que no es judío es gentil. Repetí un poco, yo no escucho bien. Todo el que no es judío es gentil. Todo el que no es judío. A ver si hay que hablar así, no entiendo eso. Todo lo que no es judío son gentiles. Todo lo que no son judíos son gentiles. Los que no son judíos. Eso es. Todo lo que no son judíos son gentiles. Sí. De cualquier otra nación, si no es judío, es gentil. Judío y gentil, la diferencia. Muy bien. Vamos adelante a la perfección, dice. Bueno. Repetimos desde el verso 9 otra vez. Para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Estas son profecías con relación a los gentiles, una esperanza para los gentiles, porque el trato de Dios después de la Torre de Babel, ustedes ya saben algo de la Torre de Babel. Los hombres se unieron en ese tiempo y dijeron: no vamos a necesitar de Dios ni de nada, de nadie,
para alcanzar el cielo. Nosotros vamos a hacer una torre y por esa torre vamos a alcanzar el cielo, dice. Y comenzaron a trabajar, a hacer ladrillo, a cargar ladrillo, y los edificadores ya llevan a cierta altura la torre. Entonces Dios bajó la Trinidad, dice, descendamos y confundamos su lengua, dice. Descendamos y confundamos su lengua. Allí no habla una persona, sino las 3 personas, la Trinidad. Y bajó Dios y confundió la lengua de ellos, y no se entendieron más, entonces se esparcieron por todo el mundo y dejaron de edificar la torre de Babel, la torre de confusión. Y ahí entonces Dios llamó a Abraham. Sí, ahí comenzó con la promesa de Abraham. Y eso duró alrededor de 500 años. Y después llamó a Moisés y le dio la ley, los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos, cuando Dios les dio, hubo desorden en todo el cielo y en toda la tierra. Cuando Dios dio los 10 mandamientos, se desordenó todo. Y si no entendemos, vamos a leer la Escritura. Sí. Primero, cuando dio la ley, en el capítulo 19 de Éxodo, allí dio la ley, en 19:20. Éxodo, vamos a ver un poco. Capítulo 19 de Éxodo, y vamos a leer varios versículos. Desde el verso 3 en adelante podemos leer. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, desde el monte Sinaí: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, Jacob e Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Sí, dice, a su pueblo Israel sacó de Egipto la medida. Bueno, verso 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. ¿Cómo trató a los egipcios? Bueno, cuando los egipcios siguieron a Israel con su ejército, con su rey, con toda su caballería, infantería, todo su ejército, para hacer volver a Israel a su esclavitud. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Así dijo Dios.
y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Es decir, que un pueblo que viva adorando a Dios, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y eso ofendió a Dios. Es demasiado linda la expresión. Imagínense, todo el pueblo de Israel, todos dijeron. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Jehová ya había sabido, había escuchado, pero Moisés le presentó otra vez. Y esta declaración, una declaración completamente carnal, no lleva en sí señal de humillación, nada. Sí. El pueblo respondió y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Independientemente de Dios, dice haremos, vamos a hacer nosotros. En lugar de depender de Dios, y bueno, si el Señor permite, si Dios nos ayuda, vamos a hacer. No, ellos dicen haremos, confiando en sí mismo, en su propia fuerza. Y eso ofendió a Dios. No depende de Él, sino depende de sí mismo. Eso sucede a muchos creyentes. A muchos creyentes que se manifiestan muy grandes. Ya no dependen de Dios, sino de sí mismos. Y ese es el peligro. Todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Y enseguida en el capítulo 20 ya le dio los 10 mandamientos. Este es el capítulo 19. Y en el 20 ya le dio los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos no está en la potestad del hombre de obedecer los 10 mandamientos, de cumplir. El hombre no puede cumplir la palabra divina, tiene que tener una naturaleza divina para ponerse de acuerdo a la palabra divina. Y como el hombre no tiene naturaleza divina, tiene más bien naturaleza del pecado. Entonces no puede estar de acuerdo. Y eso ofendió a Dios. No depende de Dios, sino depende de sí mismo. En el mundo, hermanos, van a encontrar, si es que recorren todo el mundo, creyentes que dependen de sí mismos, nomás no depende de Dios. Sí. Y se glorían porque depende de sí mismos. Son grandes, son obedientes a Dios a su manera y no obedecen, al contrario, desobedecen. Y aquí le da los 10 mandamientos en el capítulo 20 de Éxodo. Sí. Pero los 10 mandamientos no es para cumplir el hombre. Sí. Eso duró desde aquel tiempo, el tiempo de Moisés, hasta la cruz de Cristo.
Y cuando Cristo se levantó, allí puso fin a la ley de Moisés. Eso ya sabemos cuando ofreció la copa de jugo de uva, cuando estableció la cena del Señor. Jesús dijo a sus discípulos: bebed de ella todos, dice, de ella quiere decir de la copa, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Esto es mi sangre del nuevo pacto. El antiguo pacto de la ley ahí ya terminó y salió de escena. Y comienza bajo la sangre de Cristo el nuevo pacto, la gracia. Ahora estamos bajo la gracia todavía, pues ya está para cerrarse. Sí. Más de 20 siglos. Pero la paciencia de Dios por nosotros. Nuestro Dios es demasiado grande. Eso es lo que yo quiero hacer notar. Demasiado grande. Muy poderoso. Con su palabra creó todo el universo. Millones de estrellas que hay en el universo ordenó y salieron, y bien ordenado, girando uno alrededor de otro. En el caso de nuestra tierra, que ocupa más o menos el cuarto lugar, no sé, y hay 9 más o menos que giran alrededor del Sol. El Sol llega a ser su centro y nuestra tierra va girando alrededor del Sol. Y hay tiempo en que la tierra se acerca al Sol y hay otro tiempo en que se aleja del Sol. Cuando se acerca al Sol es el verano, cuando se aleja del Sol es el invierno, y eso girando nomás. Y nosotros encima de la tierra, y la tierra corre a gran velocidad con todos nosotros. En el mundo no hay ni una base sólida, no hay ni una base sólida. Sí, todo está en el aire flotando, girando. Nuestra tierra está girando con todos nosotros y no tiene base sólida sobre esa base para sentarse, no tiene. Al aire está corriendo con nosotros y nosotros estamos peleando sobre la tierra, todos los hombres. Así es, hermano. Pues gracias a Dios cuando ya tenemos cierta revelación. Estos últimos tiempos el Señor me ha revelado cosas muy profundas durante esta molestia que tengo de enfermedad. Parece que ahí entré recién en las profundidades. Muy bien, vamos a descansar.